tus pecaditos en la semana trayéndote lo más divertido en deportes. Yo soy Lisa. Y yo, Dayanis, y hoy te vamos a enseñar cómo jugar fútbol. Es súper divertido, pero jugarlo no es nada fácil. Este deporte se comenzó a jugar en las playas de Copacabana, Brasil, en 1965 y fue inventado por un jugador de fútbol soccer. Pero no solo se juega en las playas, también se utilizan campos de concreto y grama, pero siempre simulando el tamaño de las canchas de voleibol. Mira, Lisa, la verdad es que yo no sé si vamos a poder jugar este juego porque se ve súper difícil. Ay, pero mira esos papacitos, se ven divinos. ¡Ay, chicos! Pero Dayani, ¿qué haces? No, que están en el medio de un partido, te van a meter un pelotazo, muchacha. Pero antes de jugar con los chicos tenemos que saber las reglas básicas, donde se combina el fútbol soccer, donde la pelota se puede pasar por cualquier parte del cuerpo, menos por los brazos y las manos. Ay, sí, yo sé porque los estoy viendo, son tan bellos. Ah, pero la pelota, para que se mantenga en juego, tiene que pasar por encima de la malla y caer en el campo del equipo contrario. Y si el equipo contrario no la devuelve y la pelota toca el suelo, es un punto para el otro equipo. ¿Entendiste? Sí. Bueno. Mira, Dayanis, esta es la pelota de fútbol, parecida a la pelota de voleibol, pero un poquito más dura. Bueno, vamos a practicar para ver cómo jugar y después jugamos con los chicos. Ay, ya, Lisa, mejor dejemos de hacer el ridículo y vamos para que ellos nos enseñen. Ok, vamos. ¡Somos los campeones! ¡Te ganamos, Dayanis! La verdad es que no somos nada buenos en este juego, pero pescando somos los mejores. Nos vemos la próxima semana, chicos. Continúen con más de Nítido.